Es momento de hablar acerca del tema que habíamos estado abordando la semana pasada, cuando todavía no había ningún resultado, había nada más que encuestas, especulaciones y de todo. Se ha hablado muchísimo, ¿no? Había cierta tensión en el aire, había cierta ansiedad, no sé ustedes. Por alguna razón estas elecciones tenían un cierto significado importante, ¿no? Bastante polarizado el tema, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, frente al rol del país que hoy todavía sigue siendo la primera economía del mundo. Voy a repetir lo de la semana pasada porque es obviamente importante. Está presente el dólar, la moneda de ese país, está presente en más del 90% de las transacciones del mundo. Está presente en más del 50% de las reservas internacionales de los países. Y es pues claro una potencia mundial, ¿no? Es lo que en su momento fue el Reino Unido, lo que en su momento fue Holanda, y así, es un imperio. La relación, la visión que tengan ustedes, la ideología que se ha generado a partir del rol de Estados Unidos con Latinoamérica en la historia y obviamente con Bolivia, nos da una relación con ese país, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces, por eso, teniendo en cuenta que hoy ese país es al que apuntamos para echarle la culpa, para echarle las flores de los acontecimientos que se dan en el mundo, es importante saber quién va a estar a cargo de este país durante los próximos años, ¿no? Tengamos en cuenta, además, un poco de historia, porque en 1776, la gran parte de Europa, que era, digamos, los poderosos del mundo, el imperio de ese entonces, que tenía dominada a toda América, eran monarquías, ¿no? Gran parte de ellas eran monarquías. El sistema de gobierno de Occidente, por lo menos, y también podemos decir un poco en Oriente también, pero digamos que vamos a la parte occidental, eran monarquías. Entonces, una sociedad democrática, una sociedad en la que la mayoría pueda elegir, una sociedad que tenga independencia de poderes, que el poder no se concentre en una persona, sino que sea we the people, como dice la Constitución de los norteamericanos, ¿no? Nosotros el pueblo. Eso nació ahí, en ese país, lo crean o no. Es una de las cunas, digamos, de la democracia, y eso ha tratado de ser la razón que ha utilizado Estados Unidos a lo largo de su historia para sembrar su forma de querer hacer que el mundo se comporte, ¿no? Ese hecho de meterse en la política interna de los países con el pretexto y la excusa de la democracia. Bueno, a raíz de la victoria de Donald Trump, el 47º presidente ahora de los Estados Unidos, que va a jurar al cargo el próximo 20 de enero, un regreso histórico a la Casa Blanca, ¿no? Además, algo que no se daba en unos 132 años. Donald Trump vendría a ser el segundo presidente del mundo, de Estados Unidos, que logra, luego de un periodo de descanso, digamos, volver al poder. Solo 2 veces ha pasado eso en Estados Unidos. ¿Qué otras cosas son históricas dentro de Estados Unidos? Donald Trump también es el primer presidente con una convicción criminal, ¿no? Ha sido acusado por un delito que ha sido ratificado por un jurado de manera unánime por haber intentado revertir los resultados de una elección, habiéndole pagado un monto de dinero a una actriz porno con quien supuestamente habría mantenido relaciones sexuales. Eso tenía una pena y todavía no se sabe qué va a hacer, ¿no? No hay todavía la determinación del juez. Lo que sí sabemos es que es culpable, es un criminal convicto. Esa es la forma en la que lo han expresado los medios. De manera histórica también es el primer presidente con más de 96 procesos penales y es absolutamente una figura que cambia drásticamente el statu quo de Estados Unidos, y por eso parece ser que los norteamericanos le han dado su voto, esta vez de manera masiva. Donald Trump no solamente ha ganado el voto popular como nunca antes lo había logrado. El 2016 Hillary Clinton le llevó casi 3 millones de votos.
contra Joe Biden. Joe Biden le llevó casi 4 millones de votos. Pero es la primera vez que Donald Trump arrasa hasta en el voto popular a Kamala Harris. Enseguida les voy a mostrar los márgenes exactos de cómo ha sido y por qué se dice que ha arrasado, ¿no? Porque son un par de millones de votos que todavía están terminando de ser contabilizados, pero ha ganado en casi todos los estados clave, los que les conversaba la semana pasada, ¿no? Y pues ha demostrado que el país quiere un cambio. Ahora, no vamos a hablar ahora de la política interna norteamericana, qué significa en temas de inmigración, qué significa en temas de haberse perdido durante dos oportunidades que una mujer de manera histórica sea por primera vez presidenta de ese país. No vamos a entrar en el tema de la salud, etcétera. Vamos a ver el mundo, ¿ok? Porque nos interesa saber el rol que va a jugar Estados Unidos a la cabeza de Donald Trump con los países clave que están en este momento esperando o estaban en este momento esperando. Primero Europa. ¿Qué va a pasar con Alemania? Al parecer ya ha habido un pequeño terremoto en la política interna de Alemania a raíz de la salida de Donald Trump al haberse enterado de aquella situación. ¿Qué va a pasar con Ucrania? Obviamente. ¿Qué va a pasar con la OTAN? ¿Qué va a pasar con China y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y la guerra comercial? ¿Qué va a pasar con la guerra en Gaza? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a tratar de entender qué es lo que va a pasar. Así que bueno, vamos ahora sí a ver cómo ha quedado esta carrera electoral en la que Donald Trump ha salido ganador, victorioso de las elecciones del pasado 5 de noviembre. Aquí están los cuadros. Vean ustedes, estos son los cuadros de la BBC que muestran la votación en relación a las edades, ¿no? De 18 a 29, los jóvenes han apoyado más a Harris, en un 55% frente a un 42% que apoyó a Trump. En la edad de 30 a 44 años, o sea, mi generación, ha votado 51%, igual le ha ganado ahí a Donald Trump versus el 46%. Parece que Trump ha pegado más en la generación de mi madre, ¿no? De 45 para arriba, con 45% para Harris, 53% para Trump. Y en los que están por encima de 65 años, están casi empatados, Harris llevándole un puntito. En educación, graduados de universidad votaron en 57% por Harris y 41% para Trump. Los que no tienen un grado académico, no tienen una licenciatura, han apoyado más a Trump, con 54% y 44% para Harris. En género, vean cómo ha quedado la cosa. Los hombres han votado más a Donald Trump que a Harris. 44% para Harris, 54% para Trump. Y las mujeres votaron en mayoría por Harris, 54 versus 44. Vean ustedes cómo es exactamente lo mismo, pero de cada lado, ¿no? 50-50 diríamos en este término de hombres y mujeres, ¿no? Y por último tenemos la etnia racial. Los blancos votaron más por Donald Trump, 55% para Trump y 43% para Harris. Los negros votaron 86% para Harris, casi la totalidad, 12% para Trump. Vean ustedes los latinos, ¿no? Esta es la votación histórica que ha logrado Trump finalmente, igual en toda su carrera, 45% para Trump, 53% para Harris. Los asiáticos votaron 56% para Harris, 38% para Trump. Y otra raza étnica apoyó más a Trump que a Harris. Y aquí lo que podemos decir es que Estados Unidos es todavía un país cuya mayoría son blancos, ¿no? Entonces, por eso también ha ganado. Muy bien, es hora del análisis. A ver, está con nosotros nuestro querido Rafael Archondo, periodista desde México, para acompañarnos a analizar un poquito qué se le viene al mundo con una dirección como la de Donald Trump. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, Jorge Luis, un gusto, un abrazo para ti, para tu audiencia. Muy feliz de estar aquí contigo. Gracias, nosotros igual de tenerte. Bien, a ver, vamos con... empezaremos con Latinoamérica. Recuerdo en un anterior análisis cuando hablábamos de Venezuela,
tú referías a que Latinoamérica en general es el jardín trasero de Estados Unidos, y por referirte a eso, decías que es como que la parte que no te interesa mucho cuidar, la parte que no te interesa mucho porque es la parte de atrás, que no visita a nadie, no van tus invitados, entonces medio que no le va a dar mucha importancia. A pesar de que el voto latino parece haberle dado un respaldo histórico, ¿todavía mantienes esa posición? ¿O qué crees que vaya a hacer Trump con Venezuela, por ejemplo, y Cuba? Sí, correcto, Jorge Luis. Bueno, efectivamente yo tengo la hipótesis, creo que la comparten algunas personas también, que no soy el único en decirlo, que para Estados Unidos América Latina nunca fue realmente importante, que Estados Unidos siempre estuvo mirando en dirección digamos, a la parte norte del planeta, por un lado Europa, por supuesto, y del otro lado Asia, ¿no? Y que toda la parte sur a Estados Unidos le importó muy poco, con unas excepciones muy marcadas, yo te diría. En el periodo de Franklin Delano Roosevelt, el presidente legendario que dirigió a Estados Unidos a la victoria en la Segunda Guerra Mundial, en su caso sí hubo lo que se llamó la política del buen vecino, que consistía precisamente en tener una sólida alianza con América Latina en función, digamos, de combatir a las potencias del eje, en función de evitar que Mussolini o Hitler pudieran influir en nuestros países. Y luego el periodo de Kennedy, que justamente confrontado por la Revolución Cubana, lanzó esta iniciativa que se conoció como la Alianza para el Progreso, y que llevó efectivamente durante pocos años a un intento por construir un lazo duradero entre la administración demócrata de Kennedy y gobiernos como, por ejemplo, el de Rómulo Betancourt en Venezuela, y otros gobiernos, digamos, de un corte, podríamos decir, de reformas sociales, de corte socialdemócrata, pero también de raíz anticomunista, ¿no? Como una alternativa a la Revolución Cubana. Creo que en esos dos momentos únicamente Estados Unidos tuvo un interés muy marcado por América Latina, pero de todas maneras incluso ese interés venía derivado de sus intereses en Europa o en otras latitudes generalmente colocadas en el norte del planeta, ¿no? Entonces, en relación a Venezuela, creo que el ejemplo es muy válido, porque ya Maduro atravesó toda la administración Trump, y vimos claramente que sí hubo un intento, por supuesto, de hostilizar al gobierno de Maduro, pero que finalmente Trump se desentendió rápidamente del asunto y ya no movió más las olas cuando vio que era imposible que el ejército venezolano se sublevara contra Maduro, ¿no? En ese momento, digamos que Trump tiró la toalla, ¿no? Y luego, bueno, hemos tenido la administración Biden con los acuerdos de Barbados y el desastre que tú y yo ya hemos comentado en relación a la democracia de Venezuela. Entonces, con respecto a Venezuela específicamente, dudo mucho que Trump vaya a cambiar en algo su posición. Por supuesto, no reconocerá al gobierno de Maduro. Es posible que vuelva al periodo de las sanciones, pero creo que no va a ser ese un tema fundamental de su administración. ¿Tú crees que lo mismo que el caso de Cuba? ¿Tú crees que esto que se habla de Erik Prince vendría a ser lo mismo que Wagner? Tiene un ejército privado, se lo escucha bastante vocal respecto al tema Venezuela. ¿Tú crees que reciba algún espaldarazo de Trump para llevar adelante alguna incursión militar allá? Creo que vale la pena, Jorge Luis, decir que la política de Estados Unidos siempre ha tenido como dos horizontes en disputa, ¿no? Por un lado ha estado el típico aislacionismo, que ha sido una política durante muchos años, que arrancó básicamente a partir de 1823 con la doctrina Monroe, que justamente señalaba que América era para los americanos, que Europa no debía involucrarse en los asuntos de América y que América no se involucraría en los asuntos de Europa, ¿no? Ahí nació el clásico aislacionismo que te está diciendo en Estados Unidos que Estados Unidos no tiene que ocuparse del mundo, que tiene que ser solo un buen ejemplo y quien quiera, digamos, seguir sus pasos debería hacerlo por voluntad propia. Yo sé muy bien que esto no es muy conocido, porque lo que hemos visto, y tú lo has dicho en la introducción muy bien, es más bien más fuerte la otra tendencia, la tendencia a intervenir. Una intervención que en muchos casos es una intervención casi paternal, porque Estados Unidos no se pudo constituir nunca, ni quiso constituirse en un imperio. Estados Unidos solo tuvo una vez una colonia que se llamó Filipinas, y después nunca intentó quedarse con otro territorio que no fuera el que ya consiguió
hasta 1898, cuando le ganó la guerra a España y asoció, digamos así, a Filipinas, a Cuba y a Puerto Rico a su área de influencia. Ese intervencionismo paternal, que en otras palabras comienza esencialmente en el siglo XX y que tiene a Theodore Roosevelt y también a Woodrow Wilson como sus principales impulsores, buscaba en cierto sentido lo que tú dijiste al principio, es decir, apoyar o aportar a la expansión de la democracia en el mundo, ¿no? Y claro, en la Guerra Fría este fue, digamos, el mayor argumento, la mayor justificación, porque Estados Unidos se enfrentaba a un poder totalitario, a un partido único, a un modelo, digamos, secante y autoritario como el de la Unión Soviética. Entonces yo creo que Estados Unidos oscila entre los dos. Ahora, ¿qué es importante decir acá? Que Trump, sin decirlo, es partidario del aislacionismo. Yo veo a Trump como un aislacionista clásico, que no le interesan las cosas, que dice, en 5 minutos voy a resolver lo que pasa en Corea del Norte, que no entiende lo que pasa en Ucrania, que dice también que si no se hubiera retirado Estados Unidos de esa forma tan estrepitosa de Afganistán, Putin no se hubiera atrevido a invadir Ucrania, lo cual sabemos que es falso, porque Putin cuenta con el apoyo nuclear que hace que sea muy difícil sancionarlo y enfrentarlo de manera directa, ¿no? Entonces yo creo que vamos a volver otra vez al tiempo en el que Estados Unidos se desentiende de las cuestiones del mundo, ¿no? Creo que uno de los elementos que define a Donald Trump, por ejemplo, ha sido decir, ya no voy a dar un centavo más para la OTAN, ¿no? Es decir, eso también nos lleva al tema ucraniano. Probablemente Donald Trump decida cortar todo el apoyo a Ucrania y dejar a Zelensky a merced de Putin, porque en el fondo Donald Trump se alimenta de la política interna, de la política doméstica. Lo que a él le preocupa son los migrantes latinos, es el muro, es mantener esta supremacía, digamos, blanca, como elemento cultural típico, digamos así. Y son todos, si te fijas, asuntos domésticos. Entonces Estados Unidos se vuelve a replegar sobre sí mismo y se desentiende del mundo. Ya con los demócratas lo estaba haciendo de alguna forma, pero ahora ya los incentivos son aún mayores. Así es. A ver, quiero pasar ahora un poco a ese liderazgo internacional que justamente quería llevar adelante Woodrow Wilson, ¿no? Ser como un ejemplo en el mundo para que más países puedan adoptar el modelo norteamericano de democracia. En ese sentido, teniendo en cuenta que Trump es un aislacionista, tal cual perfectamente lo dices tú, de hecho a tal nivel que en la siguiente entrevista vamos a hablar acerca de lo que van a hacer esos aranceles, probablemente le va a quitar ese liderazgo internacional que en el siglo XX estuvo tan presente, ¿no? Y en ese sentido, básicamente dejar a merced de todos ha empezado a mover los tableros, ¿no? Tal como que la coalición de gobierno de Alemania se ha perforado y ahora se van a adelantar las elecciones en Alemania para ver cuál va a ser la dirección que va a tomar a raíz de las elecciones en Estados Unidos y a raíz de la política que podría representar Trump, ¿no? ¿Qué otras cosas van a ir cayendo de esa manera a raíz de no encontrar un liderazgo presente como el de Estados Unidos y que China claramente lo va a aprovechar? Sí, yo creo que China también es aislacionista en el sentido de que China reconoce cualquier gobierno, no importa la ideología que tenga, con tal de que convenga a sus intereses comerciales, a sus intereses, digamos, propiamente geopolíticos. China tiene una actitud muy pragmática con el mundo. No es el caso de Rusia, que está todavía anclada en la expansión territorial como una de sus variables. Yo creo que Trump va a agudizar el conflicto comercial con China, va a disputar, digamos, ese liderazgo, pero en términos estrictamente económicos. Me parece que va a abandonar Europa. Ese va a ser un elemento muy grave y tú lo que señalas de Alemania es efectivamente aquello, porque dejar a Europa a merced, digamos, del expansionismo ruso es algo muy delicado, ¿no? Pero creo que Trump está decidido a eso, o sea, considera que Europa es un conjunto de países que viven, digamos así, del poder y de la hegemonía norteamericana y está, digamos, en contra de seguir subvencionando esa relación. Y probablemente eso suceda y creo que ese puede ser el cambio más significativo, podría decirse, ¿no? Habrá que ver cómo está estructurado todo lo que, digamos, es el entramaje de decisión dentro de la OTAN. En la OTAN va a haber, obviamente, un debate muy profundo con relación a esto, ¿no? Y otro elemento que tú mencionaste
es el de Israel y el Medio Oriente, ¿no? Claramente Trump es un partidario, y en esto sí se diferencia totalmente de los demócratas, del afianzamiento del Estado de Israel, del cambio de capital de Tel Aviv a Jerusalén. Trump ha expresado de manera muy clara esa especie de respaldo al unilateralismo israelí en la zona. Y entonces creo que la situación de Netanyahu por lo menos se afianza, ¿no? Yo creo que el más contento en el mundo del triunfo de Trump es Netanyahu, y eso también implica una ruptura ya clara y definitiva entre Estados Unidos y los países árabes, los países musulmanes, ¿no? Para un aislacionista, Jorge Luis, esto es irrelevante, ¿no? Porque Claro. ya no es un país dispuesto a ingresar con tropas a ninguna parte, y por lo tanto vamos a tener un Estados Unidos totalmente encerrado y mirándose el ombligo. Quiero pasar al tema que yo considero y que lo hemos conversado acá también contigo en alguna oportunidad, de la democracia, ¿no? Teniendo en cuenta que donde se supone que ha sido, si no el primero, uno de los primeros países en el mundo en adoptar una constitución de estas características, que le abra a la gente, que le abra al pueblo, que empiece con la idea de nosotros el pueblo, que establezca las barandillas guardianas que eviten que una persona se pueda anclar en el poder, que pueda debilitar las instituciones independientes como la justicia o el legislativo. Ahora Trump lo tiene todo, y es muy probablemente que ya la fragmentada democracia estadounidense desde el 2020, con el asalto al Capitolio, con no haber reconocido su derrota y todo esto que ha vivido, se ha visto fragmentada. Y ahora que hay un nuevo término que los norteamericanos, a pesar de que ese era un riesgo en Estados Unidos, han decidido optar por eso democráticamente, te dice que probablemente la democracia, como la conocemos, va a sufrir una transformación. ¿Hacia dónde crees que vaya esta nueva democracia autoritaria, o cómo sería? Pues yo en ese sentido tengo mucha fe en el sistema de pesos y contrapesos que hay en Estados Unidos. Lo hemos visto en esta elección una vez más. La elección se decidió en 7 estados, Jorge Luis. El resto, los 43 restantes, ya estaban completamente definidos. Sí. Nadie miraba qué pasaba en California o qué pasaba en Nueva Texas. York o en Florida, ¿no? O sea, cada uno de los estados ya tenía un color. Y entonces yo creo que eso es muy importante en un sistema federal, en un sistema donde normalmente los gobiernos suelen perder su mayoría congresal después de 2 años, en donde hay una sola reelección. Todos esos elementos me hacen pensar que Estados Unidos tiene, digamos, muchas opciones para evitar un riesgo autoritario, porque además es una institucionalidad ya muy vieja, muy marcada, muy fuertemente consolidada, y en ese sentido yo creo que la propia democracia estadounidense se va a ir autocorrigiendo, digamos así, y eventualmente, pues después de estos 4 años que vienen, habrá probablemente otras opciones. Lo que sí queda claro, efectivamente, es que hay una mayoría conservadora que no está dispuesta a hacer muchas concesiones en cuanto a las libertades civiles, en cuanto a las libertades sexuales, que esa mayoría conservadora es muy fuerte, que tiene capacidad de veto, pero me parece que las libertades en Estados Unidos son irreversibles, ¿no? Es decir, ya hay demasiadas tradiciones arraigadas en este país, y el propio Partido Republicano, que hay que recordarlo, es el partido de Lincoln, que en su época, digamos, fue precisamente un partido completamente diferente al que hoy es, ¿no? Se parecía más al demócrata de hoy. Sí. Tiene también, digamos, en su ADN esos elementos. El vicepresidente me parece un señor interesante, ¿no? El actual, el electo nuevo vicepresidente de J.D. Estados Vance. Unidos, Vance, me parece alguien que pues tiene en general unas ideas muy innovadoras por su origen, por la forma en que ha tenido que luchar, por ser también una demostración de eso. Y bueno, es, digamos, dentro del elenco de Trump la voz progresista, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estoy muy ingenuo, Jorge Luis, pero yo creo que a pesar de todos los elementos que tú conoces y has ido explicando, Trump está
aunque no le guste, está en un esquema democrático que, por ejemplo, en su anterior presidencia le fue echando para atrás un montón de decisiones equivocadas que él quería tomar, ¿no? Te doy un solo ejemplo, el Obamacare sigue firme. Y a pesar de todas estas tormentas, digamos así, el legado de Obama está ahí en materia de Es que estaba salud, rodeado de gente de carrera, ahora va a estar rodeado de acólitos que van a hacer lo que él pida. Puede ser, sí, no descuido eso que tú dices. Sin embargo, creo que efectivamente es muy difícil cambiar Estados Unidos en un sentido o en otro, ¿no? O sea, hay demasiados elementos que frenan ese tipo de acciones, que evitan una centralización del poder. Lo vemos, cada uno de los estados es una república aparte, ¿no? Hay leyes electorales propias, hay pena de muerte en Texas, pero no en otros lugares. Es decir, eso también hace muy difícil, ¿no? Y yo creo que el mayor poder del presidente, y por eso estaba muy bien enfocado tu análisis, el mayor poder que tiene el presidente de Estados Unidos es la política internacional. Ahí sí no le ponen frenos, ahí sí puede hacer muchas cosas, buenas y malas, y bueno, por esa razón mucha gente dice, bueno, deberíamos todos los ciudadanos del mundo elegir al presidente de Estados Unidos. Interesante. Rafa, gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo hasta México. Un abrazo de regreso, un gusto, Jorge Luis. Gracias. Bien, así es. Bueno, lo cierto es que Trump es la única persona en toda la historia de los 248 años que tiene Estados Unidos en no haber entregado el poder de manera pacífica. Es el único presidente que no ha reconocido una derrota electoral hasta el día de hoy. Y vean ustedes, cuando una elección está a su favor, no ha habido ningún problema. De hecho, mientras estaba empezando a votar, ya estaba diciendo que estaban haciendo trampa, que estaban empezando a generar un fraude, ¿no? Luego ya cerró la boca. Pero vean lo diferente que sí fue Kamala Harris, ¿no? Al día siguiente, ella reconoció la derrota, le llamó por teléfono y lo felicitó. Joe Biden hizo lo mismo, a pesar de que a Joe Biden no le aceptó la victoria y no lo hizo hasta el día de hoy. ¿Cómo hay, sí, otras personas que respetan la institucionalidad norteamericana y están dispuestas a continuar con ese legado, mientras que el señor Trump no? Mientras las cosas no vayan a su beneficio, es que es trampa. Y es el único presidente que no ha entregado el poder de manera pacífica, como sí seguramente lo va a hacer Joe Biden el próximo 20 de enero, cuando le entregue a Donald Trump la presidencia del país y lo reciba en las próximas semanas en la Casa Blanca. Muy bien, hasta aquí el tema de la geopolítica. Seguimos hablando de las elecciones en Estados Unidos porque queremos entender qué va a pasar ahora con la economía, tanto de Estados Unidos como la del mundo, ¿no? Con la propuesta arancelaria principalmente que viene propagando Donald Trump en su campaña electoral.